Y pregunto, ¿ser hijo hace menos al hijo, por ejemplo? ¿Lo hace menos? De hecho, el Espíritu Santo, ser enviado por el Padre y por el Hijo, o sea, proceder del Padre y del Hijo, ¿lo hace menos? ¿El hecho de que el Espíritu Santo glorifique a Cristo lo hace menos? La enfermedad, los desastres, la maldición de toda la creación, el cáncer, ¿cómo eso encaja con la gloria de Dios? Quiero que hablemos hoy de un tema que es vivir para la gloria de Dios o vidas para la gloria de Dios. Y esta va a ser una presentación temática, no va a ser expositivo como solemos hacer. Y de hecho quise aprovechar eso porque estamos en un break de nuestras predicaciones expositivas en base a un libro. Ya terminamos Lucas, pasamos por Hechos, vamos a empezar otro libro pronto. Pero es el momento que puedo tomar un tema distinto, salirme un poquitico del texto y hablar algo que me ha impactado muchísimo y que quería compartir con ustedes. Y es el tema de una vida para la gloria de Dios. Y para empezar quisiera preguntarles algo. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Algunos teólogos hablan de el reino como un tema que unifica todo lo que la Biblia dice, o la historia redentiva. Otros hablan de redentor o redención. Otros quizás lo ven desde un punto moralista, ¿no? Como que se trata de una serie de reglas para vivir, para que te vaya bien en la vida. Otros, de hecho, vemos a Cristo en toda la Escritura. Y creo que hay muchos temas unificadores, pero creo que por encima de esos temas hay uno que es el tema con las 4 letras mayúsculas, que es el tema de la historia, de hecho que es el tema del evangelio mismo. Ahora, con eso en mente, si usted tuviera que escoger un solo versículo de la Biblia que intentara condensar el tema, ¿cuál sería? Algunos pensarían en Juan 3:16. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien da más? ¿Otro? Sí, pues algo interesante es que a pesar de que nuestra salvación es un tema, de que el reino es un tema, el redentor es un tema, la moralidad es un tema, la espiritualidad, nosotros como humanidad somos un tema. No se trata de nosotros, ni siquiera se trata de nuestra salvación. Si toda la historia y todo lo que Dios creó, visible e invisible, se tratara de nosotros y nuestra salvación, sería poca cosa realmente. Y ese tema es la gloria de Dios. Y yo propondría el siguiente versículo para que ese sea un versículo que englobe todo. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Creo que eso es impresionante porque Pablo en Romanos se ha gastado 11 capítulos para explicarnos de qué se trata el Evangelio. Y el punto final al que él llega cuando resume de qué se trata el Evangelio es que eso tiene que ver con Él y con su gloria. Dios es el origen de todo porque por Él, además es el medio por el cual todo existe, y además no solamente es el medio, sino que Él es el fin de todas las cosas que existen. Es la razón de ser de todo, con mayúscula. Y diría que no hay nada más importante que pudiéramos pensar, conocer, reflexionar que Dios mismo y toda su gloria. Y creo que traer el tema de la gloria de Dios para mí es una forma, aún para mí mismo ha sido una forma de evitar un error que he visto en muchas congregaciones, y es una especie de fe que es teísta, o sea, que reconoce a Dios o un Dios. Se habla de Dios en sentido general, que es humanista, que es centrada en el hombre, que es terapéutica, o sea, que busca solucionar tus problemas y que te vaya bien, y además que es moralista, se trata de ser bueno. Y creo que cuando nos elevamos por encima de simplemente Dios en sentido general, simplemente el hombre como si fuera el centro, simplemente se tratara de ser buenos o de solucionar nuestros problemas, yo digo, es el teísmo humanista, terapéutico, moralista. Cuando vemos las cosas desde la óptica de la gloria de Dios, podemos evitar ese error. Y quiero animarles, y la predicación se trata de esto, de ver muchas de las cosas a la luz de la gloria de Dios.
ver la creación, la maldición que está en el mundo, el dolor, el sufrimiento, la muerte, el juicio, el infierno, el amor, el Salvador, la imagen de Dios en el hombre, el cielo, la tierra, el Evangelio, Cristo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la gloria de Dios y vamos a entrar en ciertos elementos que quería que ustedes vieran. Ahora, antes de entrar en materia, quisiera hacer una aclaración. La palabra gloria o glorificar a veces es como muy difícil de entender, como que parece muy abstracta. Pero entonces vamos a intentar primero diferenciar algo, y es que dar gloria o glorificar es un verbo, y ese verbo no es de lo que nos vamos a centrar en esta enseñanza. No en la acción que alguien hace para reconocer lo que otro es o alabar a otro, ese sería el verbo, sino que nos vamos a centrar en la gloria como un adjetivo, como una característica de Dios, como una cualidad de Dios, que por supuesto cuando es manifestada a nosotros, provoca que nosotros glorifiquemos a Dios, provoca que nosotros respondamos dándole gloria a Él. Entonces quisiera que distingamos eso, porque esas palabras se pueden confundir. Una cosa es la gloria como adjetivo y la otra es como verbo. Ahora tenemos que entender algo. El hecho de que nosotros alabemos o glorifiquemos a Dios o lo que sea, o no lo hagamos, eso no le quita nada al adjetivo. ¿Sí entienden eso? Aún si toda la humanidad jamás reconociera la gloria de Dios, eso no le resta ni le quita su gloria. Él no puede ser más glorioso de lo que es. Cuando reconocemos su gloria, o sea, cuando hacemos el verbo de glorificar a Dios, los más beneficiados somos nosotros, porque esa fue la razón por la que existimos. Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a nuestro primer punto. Los que llevan puntos, este es el primero, que es la gloria del Dios Trino. ¿Qué es la gloria de Dios? Y primero, ya dije que tenemos que verlo en sentido de adjetivo. Un adjetivo es una característica, una cualidad o un estado de algo. Por ejemplo, en la frase el carro es rojo, rojo es el adjetivo que describe algo del carro, una característica del carro que es el sujeto, ¿cierto? Entonces los adjetivos pueden incluir muchas cosas. En el caso del carro puede ser color, tamaño, forma, cantidad, etc. ¿Qué es gloria? En sentido general, es esplendor, honor, reputación excelente y magnificencia. Miren que eso no tiene que ver con cómo lo perciben otros, sino con lo que ese sujeto tiene en sí mismo. Así que, ¿qué es la gloria de Dios? Pues es el esplendor, la perfección, la belleza, la magnificencia, la bienaventuranza de la manifestación de sus atributos. La gloria no es un atributo como tal, es importante decirlo, sino que se podría decir que es la combinación de todos los atributos de Dios combinados, o sea, del ser de Dios y las personas de Dios combinados. Eso se podría llegar a entender analógicamente como su gloria. Y quisiera una analogía. Las analogías siempre a veces sale algo mal con la analogía, porque sirven unas partes pero falla en otras. Entonces ténganme misericordia con esta analogía. Cuando uno usa analogías con Dios tiende a pasar eso, porque Él no se encaja tan fácil en analogías. Pero esta creo que nos puede ayudar un poquito para entender ese concepto. La analogía de la luz. Ustedes, no sé si saben esto, pero la luz blanca es la combinación de diferentes luces. De hecho, cuando uno pone una luz blanca a través de un prisma, se desintegra en diferentes colores. Entonces, hagan de cuenta que los colores son como los atributos de Dios. Y cuando usted los combina todos, da una luz blanca. Eso sería como el equivalente a su gloria. Solo que en donde no funciona esta analogía es que Dios no se puede separar en colores. O sea, Él no podría separar sus atributos. No. Él no puede tener atributos, digamos, en acción y otros en espera, por así decirlo. Todos sus atributos funcionan de manera inseparable. Eso es parte de su esencia. Entonces, eso es importante porque algunas personas, por ejemplo, dicen, es que Dios es amor. Y yo no puedo entender cómo Dios podría condenar a las personas. Por ejemplo, si yo mismo, que soy un papá amoroso, yo nunca condenaría a mi hijo. Yo digo, estás equivocado, porque Dios es un Dios que ama de una manera perfecta. Es decir, Él ama con justicia, Él ama con santidad, Él ama con rectitud, Él ama con todos sus atributos juntos. Si tú fueras un papá como Dios, que ama con todos sus atributos juntos, no podrías pasar por alto a tu hijo. Deberías hacerle justicia. No podrías intentar esconderlo para que no lo atrapen, sabiendo que es culpable. Sería eso.
Es un amor falso el que tienes por tu hijo. El amor de Dios no es un amor falso, es un amor tan verdadero y tan perfecto que no puede negar ninguno de sus otros atributos. ¿Me siguen ahí? Ahora, alguna gente, por ejemplo, también pensando así dice, bueno, Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, era el Dios justo, airado, pero en el Nuevo Testamento es ese amoroso, como si estuviera cambiando de facetas, como si en el Antiguo Testamento no estuviera también igual de amoroso y lleno de gracia y de santidad y de justicia como lo está en el Nuevo Testamento. Cuando entendemos eso, podemos ver al único Dios verdadero revelado de manera consistente y que nos está mostrando su gloria de una manera hermosa. Y algo interesante también es que todas las acciones de Dios son plenamente congruentes con todos sus atributos. Ahora, ¿qué atributos uno podría mencionar? Y de hecho, utilizamos el año pasado una campaña completa para hablar de los atributos de Dios. Eso fue antepasado, ¿cierto? Atributos de Dios, y el año pasado fue de Cristo. Pero eso fue hermoso porque pudimos acercarnos a esa luz, a esos aspectos de la gloria de Dios, de su persona y de su esencia. Por ejemplo, uno de ellos es la independencia. Dios tiene vida en sí mismo, Él no necesita ser sostenido por nadie ni por nada, contrario a todo el resto de la creación. No solamente nosotros, sino toda la creación es sostenida por Dios, pero Él no tiene que ser sostenido por nadie, es independiente. También es inmutable, es decir, que no cambia en su ser, sus propósitos y sus promesas. O sea, no podemos ver variaciones, sino vemos una consistencia en su plan. Es eterno. Y eso no significa que sea infinito en el tiempo, sino que Él está hecho fuera del tiempo, porque el tiempo mismo es una creación de Él. Él creó el tiempo, y alguna vez el tiempo no existió, pero Dios sí es. Yo soy, de hecho, un presente. Eso describe mejor a Dios, porque Él no está ni siquiera limitado al tiempo. Ahora es amoroso, es santo, recto y justo, poderoso, todopoderoso, sabio, omnisciente. Bueno, ahora vamos a ver lo que implica la gloria de Dios dentro de la Trinidad. Ya lo hablamos en un sentido general, ahora vamos a ir a la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Es la revelación que tenemos de Dios mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero un único Dios en esencia, en naturaleza. Y pregunto algo, ¿Dios necesitaba crear el mundo para manifestar su gloria? Si Él no hubiera creado el mundo, ¿quién podría ver su gloria? Alguien aquí dijo Él mismo, y eso es algo muy profundo, porque Dios no es una sola persona, sino tres personas. Y el Padre podía ver la gloria de su Hijo y podía amarle y deleitarse en Él. El Hijo podía ver la gloria del Padre y el Espíritu podía ver la gloria del Hijo y del Padre. Y eso no necesitaba absolutamente nada, eso era suficiente y completo. Había un deleite el uno en el otro, la felicidad y el amor entre uno y el otro. No es una especie de egoísmo en Dios, porque un Dios unitario, o sea, que solamente es una persona, es una especie de Dios que realmente no es inmutable, sino que es mutable, que realmente no amó siempre, sino que amó después de que creó, que no es algo que está en su esencia, pero en el Dios Trino, eso está en la esencia de Dios porque son tres personas que se aman mutuamente, que tienen bondad en ellos mismos, que tienen justicia perfecta en ellos mismos, verdad perfecta, vida perfecta en ellos mismos, plenitud. No falta nada ahí, no necesitaba nada. Y en la Trinidad se ve una glorificación mutua que uno la puede ¿cómo decirlo? Leerla, a pesar de que no tenemos descripciones de la eternidad o de Dios en ese sentido propio de Él, en sus tres personas, sí vemos cómo Él operó en el mundo y en la historia. Y vemos que hay relaciones en las que el Espíritu Santo, por ejemplo, en Juan 16:14, dice que el Señor está hablando que Él me glorificará a mí. El Espíritu está viendo al Hijo y lo glorifica, o sea, reconoce quién es Él y además lo da a conocer. Es como antes de que existiera todo y hubiera alguien, una creación a quien dar a conocer al Hijo, el Espíritu hacía eso mismo, veía al Hijo y glorificaba al Hijo. Es decir, que el Espíritu glorifique al Hijo hoy en día es un reflejo de esa situación eterna, por así decirlo, entre ellos. De hecho, es interesante porque a veces he visto mucho que en algunas congregaciones se le da tanto énfasis al Espíritu Santo que es prácticamente no hay Trinidad, sino eso es un unitarianismo del Espíritu, básicamente.
O sea, todo es el Espíritu, de hecho se ora al Espíritu y Cristo y el Padre no existen, prácticamente no salen. Y yo digo, cuidado porque entonces ese Espíritu quizás no es el Espíritu de Cristo, ni el único Espíritu Santo que existe, que está en el mundo para glorificar a Cristo. Y eso glorifica al Padre, por supuesto. El Espíritu de verdad quizás no es ese que está ahí detrás. El Padre glorifica al Hijo y quisiera que fuéramos a Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Y dice ahí, glorifica a tu Hijo. Subraye eso, por favor. Para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es a lo que me estoy refiriendo. O sea, estamos fuera del espacio-tiempo, intentando ver cómo son las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La proyección y contemplación mutua de sus atributos, esa es la gloria de Dios, del Dios Trino. Diría que ese estado del Dios Trino es la vida en todo su sentido. Es la perfección en todo su sentido, la comunión perfecta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora vamos a avanzar un poco y es la gloria de Dios en lo creado. Ahora vamos a entrar en el tiempo y el espacio. Y aquí quisiera dividirlo en dos partes. Una es la gloria de Dios en el mundo físico, exceptuando a la humanidad, y luego vamos a hablar de la humanidad. Entonces, el mundo físico que Dios creó manifiesta su gloria por medio de las cosas hechas. Y vamos a ver el Salmo 19:1. Salmo está en mitad de la Biblia. Los cielos cuentan. ¿Qué cuentan? Subraye esa palabra, la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El universo hoy en día, por las observaciones que se han hecho, es descomunalmente grande. A veces uno se le sale de la mente pensar el tamaño que tiene el universo conocido, porque no hemos llegado a conocer el borde del universo siquiera. Y un día discutiendo con un escéptico, él me decía, no me cabe en la cabeza que la Tierra sea como el lugar donde Dios creó las cosas y se haya tomado el trabajo de hacer un universo tan descomunalmente grande comparado con la Tierra. Como que eso no me cuadra, decía la persona. Y yo en ese momento como que no sabía cómo responderle, pero considerando el tamaño de la gloria de Dios, este universo está pequeño, la verdad. O sea, Él se encargó de dejar un universo de tal tamaño para que viéramos su gloria en una potencia extrema. Ningún universo es un desperdicio para su gloria. Creo que no estarían universos para poder demostrar su gloria en todo su esplendor. Porque su gloria es infinita. El universo ni siquiera es infinito. Y cuando uno ve, ahora se va a cosas diminutas de la creación, por ejemplo una mosca, que están por todos lados, se le meten a uno en la casa, le salen del baño, algunas que son bien avispas, otras son más tonticas, que uno las mata así fácil. Pero algo tan sencillo como esto que matamos por cientos en nuestra casa, eso es una obra, es un milagro de vida. Digo yo que yo estudié ingeniería. Si yo pudiera conocer un ingeniero o un grupo de ingenieros, de hecho, aún si se pudiera reunir todo el conocimiento de la humanidad junto y la gente más inteligente, si lograran hacer algo como esa mosca, o sea, un ser vivo que empieza en una célula insignificante hecha de materia y se reproduce en diferentes tejidos para poder estructurarse, volar, alimentarse y convertir alimento en energía, no tiene no necesita baterías, por ejemplo, puede desechar lo que sobra, puede reproducirse, puede volar a altas velocidades sin estrellarse por cosas, puede escuchar, tiene sentido. Yo digo, si alguien pudiera llegar a hacer eso, nosotros probablemente merecería la gloria y la adoración a esa persona por lo que ha hecho. Y creo que Dios se ha encargado a través de la creación dejarnos tantas cosas y tantos detalles que tú miras entre lo más grande y miras a lo más pequeño donde sea que mires, sin necesidad de un telescopio, sin necesidad de un microscopio, como para decir, no, es que yo no tenía el microscopio, entonces no pude verlo.
La revelación de Dios en el mundo, se llama revelación general, cuenta su gloria. Y quisiera que leyéramos Romanos 1:20. Usted vaya a Romanos 1:20 rapidísimo. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios. ¿Qué cosas? ¿Qué dos cosas invisibles? Su eterno poder y deidad. Se hacen, ¿qué dice ahí? Claramente visibles. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice ahí? No le glorificaron, subraye eso, no le glorificaron como a Dios. Y la otra es, ni le dieron gracias. Dos cosas. Vamos a repasar entonces. Hay cosas invisibles y visibles. ¿Cuáles son las dos cosas invisibles de Él? Su eterno poder y divinidad. Es decir, al reconocer el mundo, a simple vista podemos ver que detrás de este mundo hay un ser que tiene un eterno poder, un poder eterno. Pero también que ese ser no es un ser creado. Ese ser no está entre nada que podamos comparar en toda la creación. Ese ser trasciende a la creación, es decir, es Dios, es divino. Podemos identificar eso. Toda la humanidad. Cuando una persona niega esto, está negando la verdad de Dios que ha sido revelada, que Dios se ha encargado de dejarle conocer a través del mundo. ¿Y cuáles son las dos cosas que la humanidad debería haber hecho pero no hizo al ver la gloria de Dios en la creación? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y el pecado más básico de toda la humanidad no es solamente haber hecho cosas malas, no es haber rechazado a Cristo porque muchos jamás escucharon de Cristo, sino es vivir una vida y cada segundo de sus vidas sin reconocer la gloria del Creador que es bendito por los siglos. Es vivir cada día de su vida sin agradecer a aquel que te da un plato en la mesa. Cada segundo de una persona que vive sin dar la gloria a Dios y sin darle gracias es un segundo que está acumulando la ira sobre él. La ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso lo dice Romanos 1:18, es un versículo atrás de esto que leímos. Así que el pecado más básico de la humanidad tiene que ver con no reconocer la gloria de Dios, con no glorificarle a Él. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la gloria de Dios en la humanidad. Ya miramos la gloria de Dios en el mundo físico, o sea, en su revelación general, que nos deja ver su gloria, evidentemente y claramente, pero ahora vamos a mirar su gloria revelada en la humanidad, que es una creación también, pero es una creación especial. Son los únicos que se describen como creados a la imagen de Dios. Usted va a ir a Génesis 1:27, eso está fácil, probablemente está en la primera página de su Biblia. Génesis 1:27, también probablemente se lo saben de memoria. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios crea al hombre y a la mujer y ambos son portadores de su imagen, distintos al resto de toda la creación. Él pone aspectos de su gloria en ellos. De hecho, al transmitirnos atributos de Él a nosotros, eso es básicamente lo que significa ser imagen de Dios. Tener algunos aspectos que Él ha puesto en nosotros. Algunos de los teólogos lo llaman los atributos comunicables de Dios. Y eso es interesante porque Dios no es material, Él es espíritu. Entonces, esencialmente, nuestra imagen de Dios no es esencialmente material. Entonces, ambos, hombre y mujer, tienen la imagen de Dios en ellos y por esa razón podemos estar completamente seguros que hay igualdad entre hombres y mujeres. Por ser humanos a la imagen de Dios, su valor como entidades creadas, como humanos, no está en juego. De hecho, ni siquiera depende de la edad, ni de si está enfermo o no, de si ve o no, de si de hecho todavía no ha nacido o ya nació o está viejito. Eso es algo que es intrínseco al simple hecho de ser un humano. No lo que tú haces, sino lo que tú eres. Es como una especie de esencia que Dios da a la humanidad especial por ser hechos a la imagen de Dios. Pero también vemos que al menos en la Trinidad, que es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, vemos que hay tres personas y que esas tres personas funcionan de manera
unificada, pero coordinada, o sea, no desordenadamente, sino ordenadamente. Por ejemplo, el Padre creó a través del Hijo, en el Espíritu. Por ejemplo, el Padre envió al Hijo, el Hijo ejecutó un plan de salvación, el Espíritu Santo aplica ese plan de salvación, aplica la salvación a su pueblo. Por ejemplo, el Padre glorifica al Hijo, lo leímos hace un poquito, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu Santo glorifica al Hijo y al Padre. Y pregunto, ¿ser hijo hace menos al Hijo, por ejemplo? ¿Lo hace menos que el Padre? No, es un asunto de rol de hijo. ¿Ser enviado por el Padre hace menos al Hijo porque Él no fue el que envió, sino el enviado? No. De hecho, el Espíritu Santo, ser enviado por el Padre y por el Hijo, o sea, proceder del Padre y del Hijo, ¿lo hace menos? ¿El hecho de que el Espíritu Santo glorifique a Cristo lo hace menos? No. De hecho, no hay jerarquías en Dios. O sea, no es que el Padre esté en la cabeza y el Hijo esté abajo, no hay jerarquías en Dios. Y quisiera que me miraran acá, miren aquí. Jerarquías en Dios sería si hubiera una especie de estructura, ¿no? Alguien en la cabeza. Miremos un triángulo, mírenme acá un triángulo, pero vamos a verlo no verticalmente, sino vamos a voltearlo horizontalmente. Vamos a ver el triángulo horizontal. Ahí no hay jerarquías, es como si uno viera una especie de baile en el que hay, cuando se baila, en el baile no hay uno que esté por encima del otro, sino que los dos se están moviendo simultáneamente en cierta dirección. Necesita un orden para que eso funcione coordinadamente, sin jerarquías. Interesante ver la Trinidad como un baile de tres personas en la que cada movimiento es dado por los tres de una manera coordinada y ordenada y hermosa. De hecho, a la hora de orar nosotros también oramos trinitariamente y ordenadamente. Cuando el Señor nos enseñó a orar, nos dice, oren así, Padre nuestro. Nosotros, si vemos lo que nos ha sido revelado sobre la oración en la Biblia es, oramos al Padre por medio de Cristo en el Espíritu. Uno podría verlo así. Y hay un ejemplo que leí en un libro, no es de mi autoría, sino lo leí en un libro que no sé cuál era ahorita, pero perdónenme. Y es, por ejemplo, cuando usted peina al perro. ¿Ustedes han peinado al perro? O un su propio cabello. Hay como una dirección en que el pelo del perro va, ¿no? O sea, uno lo peina como en la dirección en que va el pelo del perro. ¿Qué pasa si usted lo peina en la dirección opuesta? Va a calviar quizás o va a quedar todo despelucado. ¿Está mal que usted peine al perro en la dirección opuesta? Pues no es lo ideal, ¿cierto? Peínelo para la dirección que es. Y quiero que uno, a pesar de que podría orar al Espíritu, por medio del Padre y en el Hijo, no es el orden. O sea, ¿por qué no peinamos al perro en el orden que es? Y Dios nos ha dado ese orden. Y eso es hermoso de vivirlo y de experimentar en nuestra vida. O sea, ver cómo en las cosas, hasta prácticas de la vida, uno puede pensar y vivir trinitariamente porque ese es el único Dios verdadero que existe en este mundo. No es el Dios de los cristianos, es el único Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, esa distinción del Padre, Hijo y Espíritu Santo, algunas personas, teólogos, no creen esto, pero yo creo que sí puede pasar así, que esa estructura que hay en no estructura, digamos, esa estructura pero no jerárquica, o sea, esa interacción que hay en la Trinidad también de alguna forma se ve reflejada en la forma como Dios creó al hombre y a la mujer, es decir, que también ellos, hombre y mujer, a pesar de que tienen igualdad en su valor como seres humanos, también funcionan de maneras distintas y eso no significa que haya uno superior al otro, sino que se complementan y eso es hermoso, lo vemos en Dios mismo. El mundo, por ejemplo, dice, y hoy está muy fuerte este tema, sobre todo para las mujeres, el mundo les dice esto, si tú no haces lo mismo que los hombres, entonces eso es desigualdad. Entonces realmente no te están tratando como un igual. Pero yo digo, según Dios y según el diseño, son dos cosas que no tienen que mezclarse necesariamente. Tu valor no está determinado por lo que tú haces, sino por quien tú eres. Y más bien al gozarte en las distinciones que Dios te ha dado como mujer y como hombre, glorificas a Dios de una manera especial. Es decir, el hombre refleja la gloria de Dios, o sea, aspectos que Dios ha puesto de su imagen en el hombre que son de manera especial reflejados por el hombre masculino, por la masculinidad. O sea, la masculinidad glorifica a Dios de una manera diferente que la feminidad. Y eso es bueno.
Eso refleja aspectos especiales, cada uno de manera diferente, de la imagen de Dios en ellos, y eso le da gloria al Creador que los hizo. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con la gloria de Dios si estoy hablando de hombre y mujer y todo eso? Pues justamente eso, que el solo hecho de ser humanos ya es un aspecto en el cual podemos vivir para la gloria de Dios. No solamente en el hecho de venir y cantar una alabanza el domingo o de levantar una oración, sino el hecho de que eres un ser humano y cada segundo de tu vida puedes vivir para la gloria de Dios. Aún el hecho de ser un hombre y una mujer te ayuda y te da perspectiva para vivir tu hombría y tu feminidad también para la gloria de Dios que te creó. Ahora miremos Génesis 1:28, que es el siguiente versículo a donde estábamos. Génesis 1:28. Entonces, y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora el Señor le está diciendo a esos dos portadores de imagen de Dios que se reproduzcan, es decir, reproduzcan portadores de la imagen de Dios. Y además, ¿qué les dice? Espárzanse para llenar el mundo. El propósito, ¿saben cuál era? Que los límites del Edén se expandieran hasta que toda la tierra fuera cubierta de personas que reflejan la gloria de Dios. Ese es el propósito original y ese propósito sigue siendo cierto, solamente que ahora solamente se puede cumplir en Cristo y a través de la iglesia, que son aquellos que están conformados a la imagen de Dios, que es Cristo. Pero dejemos eso por un momento ahí. Hay un propósito del Señor para su gloria en toda la tierra a través de la humanidad que se multiplica y que llena la tierra. De hecho, después del diluvio, Génesis 9:1, avancemos unas páginas ahí, está fácil. Es interesante porque después de que salen del arca, Dios vuelve y le dice, dijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. Es como una repetición de ese mandato. Sigue el propósito del Señor, la misma intención. Y de hecho la rebelión que hubo en Babel en Génesis capítulo 11 es una rebelión, Génesis 11:4 dice, es una rebelión directa contra la intención del Señor de que ellos llenaran la tierra y fueran, básicamente se esparcieran por todo el mundo. Ellos dicen, vamos, Génesis 11:4, dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso. ¿Para qué? Miren lo que dice acá, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. O sea, la intención de hacer eso, ese proyecto, era para ir en directa oposición al propósito de Dios de esparcirse por todo el mundo. El Señor igual los dispersa y Él cumple sus propósitos en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier forma. Y además de eso es interesante que Dios en Génesis capítulo 4 les había dado un nombre a ellos. Él los nombró Adán, los nombró humanidad, llamó el nombre de ellos Adán. El Señor definió la identidad de ellos como sus representantes en este mundo. Y ellos dicen, no, Dios no nos va a dar nuestro nombre, nos lo vamos a dar nosotros mismos. O sea, no vamos a vivir para la gloria de Dios. No nos vamos a esparcir, nos vamos a quedar aquí para un nombre para nosotros. Y nos vamos a dar nuestro propio nombre. ¿Eso les suena parecido a Romanos 1? Vivir para mi propia gloria. Ahora quiero apuntarles algo interesante. Ahorita que estuve en Cuba, pensando en la situación en la que ellos están, como una especie de cautiverio babilónico, yo los veía parecido así, como si el Señor hubiera ejecutado un juicio a esa nación que ha durado hasta el momento 66 años. Cuando uno mira la historia de Israel, el Señor ejecutó un juicio para Israel que duró 70 años, ellos en cautiverio. Nabucodonosor los llevó cautivos. Y lo interesante es que Jeremías manda una carta a los cautivos en Babilonia. Y la carta decía lo siguiente, Jeremías 29:4. Vamos rapidísimo, que eso está súper interesante, porque se parece mucho a Génesis 1. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los cautivos que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Comentario interesante rápido aquí. Jehová de los ejércitos también es el Jehová de los ejércitos babilónicos, no solamente los ejércitos israelitas. El Señor puede usar los ejércitos enemigos para sus planes. Dios de Israel, estaban en cautiverio, pero el Señor seguía siendo su Dios. No podían dudar eso. Y además, Él es el que dice que los hizo transportar. El sujeto de la acción hice transportar es Dios.
a pesar de que el que los transportó literalmente o físicamente fue Nabucodonosor. Ahora, ¿qué les dice a ellos en el cautiverio? En el cautiverio, en la condición más difícil que podrían estar como pueblo, más insegura, por así decirlo, menos un pronóstico más difícil. Les dice lo siguiente: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Eso me suena como a fructifiquen, fructificad. Ahora miren lo que dice: cásense y engendren hijos e hijas. Den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas. Aún le está hablando a los papás que procuren eso para sus hijos y sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense ahí y no se disminuyan. Y eso no es verdad solamente para la iglesia en Cuba, en una situación bien difícil. Uno podría pensar, hasta los gringos dirían, no, está difícil la situación. Los colombianos van a decir lo mismo, siempre vamos a tener una situación difícil por la cual vamos a atemorizarnos de creerle al Señor en ese mandato, por ejemplo, que le glorifica a Él. Quizás yo podría parafrasear lo siguiente: no esperen a que las cosas mejoren para fructificar y multiplicarse. La bendición del Señor no depende de la tierra donde están, sino depende del que bendice. Dios los bendijo. La misma tierra podía ser de maldición o de bendición porque el que la bendecía era el Señor. Él hace florecer el desierto. Y esto no es solo verdad para la iglesia en Cuba, sino es verdad para cada iglesia en cada lugar del mundo, que somos peregrinos, extranjeros, viviendo en un mundo al que realmente no pertenecemos, un reino terrenal del que no somos parte. Y claro, vemos alrededor la maldad, la escasez, los problemas, la tentación de detenernos, de esperar, de no multiplicar ni fructificar. Pero el Señor nos está llamando a vivir como ciudadanos de su reino, no por vista, sino por fe. De hecho, es interesante. Malaquías, vamos a Malaquías rapidísimo. Y es que después del exilio, ya habían regresado del exilio y estaba Malaquías ejerciendo su ministerio, eso es post-exilio. Y había un asunto dentro de los israelitas, ya estando en Jerusalén y de vuelta en casa, que estaba poniendo en riesgo el propósito de Dios de que se multiplicaran y de que procuraran una descendencia para Dios. Había algo que estaba pasando. Y el profeta escribe lo siguiente: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión, quiere hijos que vivan para Dios. Malaquías 2:15. De esa unión, Dios quiere hijos que vivan para Dios. En la Reina Valera dice, una descendencia para Dios. O sea, Dios tiene intenciones con nuestros matrimonios y no son ocultas. Están muy claras. Malaquías 2:15. Sí, porque buscaba una descendencia para Dios. En este caso el problema era que ellos estaban siendo infieles a sus esposas. Decía, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. La infidelidad está poniendo en riesgo ese propósito del Señor. Algunos en el mundo, y lamentablemente también algunos en la iglesia, están orgullosos al pensar que su mejor contribución al mundo es no tener hijos. He hablado con varios abuelos, o ni siquiera abuelos, porque ya los hijos están esterilizados, pero varios papás que tienen a sus hijos mayores que podían haberse tenido hijos y se sienten orgullosos de que sus hijos hayan decidido no tener hijos, sino que se hayan esterilizado. Se sienten orgullosos de que hubieran adoptado una mascota. Y quiero decirles algo: las mascotas no son una descendencia para Dios. Ni siquiera las cosas materiales que podríamos llegar a tener. La mejor contribución que pudiéramos hacer como seres humanos es procurar una descendencia para Dios. Piensen usted que usted esté aquí. Yo por lo menos no conozco mucho hacia mi ascendencia. Conozco a mi abuelo, mi bisabuelo quizás, pero de ahí para arriba, quién sabe de dónde vendré. Pero lo cierto es que hubo gente atrás que se multiplicaron y hasta aquí llegué. O sea, el Señor estaba procurando que yo llegara a existencia a través de una serie de personas. Y eso sigue siendo un plan para esta humanidad y para este tiempo. Y creo que la iglesia debería vivir contraculturalmente en ese sentido. O sea, creyéndole al Señor en eso. Procurando una descendencia para Dios, porque eso es lo que Él procura. Él quiere portadores de su imagen que le den gloria. Personas que le conozcan, que vivan para Él, que sean reflejos de su gloria en este mundo. Si yo no hubiera nacido, no lo habría conocido a Él. No habría podido contemplar su gloria, ni tampoco reflejarla, expresarla a otros, vivirla. Ahora vamos al tercer punto, que es la gloria de Dios y el evangelio de Cristo. El primer punto que vimos era la gloria del Dios Trino.
segundo era la gloria de Dios a través de lo creado. Y vimos que estaba el mundo físico y también estaba la humanidad. Y ahora vamos a la gloria de Dios y el evangelio de Cristo. A mí me parece impresionante porque cuando empiezo a ver el evangelio desde la óptica de la gloria de Dios, realmente como dicen así, una explotada de cabeza, de mente, de corazón, de todo. Primera cosa que quisiera ver a la luz de la gloria de Dios es el pecado mismo. Ya vimos a la humanidad en Romanos 1 que el pecado más básico era no glorificaron como a Dios, no reconocieron su gloria. Pero miremos esto, ¿qué es el pecado en su sentido más básico? No reconocerlo a vivir para uno mismo, como dice Romanos 1, eso es un aspecto. Y por eso el ser humano es culpable, porque ha negado al Creador, que es bendito, y ha adorado cualquier cosa de la creación, incluyéndose a sí mismo. Pero yo diría esto, el pecado es todo lo que no le da la gloria a Dios. No es simplemente se define entre bueno y malo. Es más que hacer algo bueno y malo. De hecho, buenas acciones pueden ser la cosa más pecaminosa y horrible que pudiera haber porque se hacen para vanagloria, para la gloria humana. Y es pecado. Las buenas acciones, hechas para tu propia gloria. Por ejemplo, ustedes dirían, bueno, pero ¿qué tiene de malo que yo haga tal cosa que no sirve para nada, pero igual esté pasando mi tiempo? Probablemente es pecado, a pesar de que no estás quizás mintiendo, robando, adulterando, sino estás desgastando tu tiempo y tu vida en cosas estúpidas. Eso puede ser pecado porque no estás viviendo para la gloria de Dios. Y creo que la humanidad, en ese sentido, siendo que debería glorificar a Dios y le da la gloria a cualquier otra cosa, y normalmente a sí mismos son unos ladrones de gloria. Eso es lo que se llama vanagloria. La vanagloria es toda gloria que se desperdicia en este universo y que no se le da a Dios. Bueno, entonces a veces uno tiene que pensar más alto, no entre bueno y malo, sino entre qué decisión, qué camino, qué es lo que más gloria le daría al Señor. Y quizás ese no es necesariamente el camino fácil. El Señor Jesús estuvo en una disyuntiva así. Bueno, muerte. La definición de la muerte, separación es una, pero yo diría que la definición más profunda de la muerte es lo que dice en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿De qué? Esa es la muerte. Esa es la muerte. En todo su sentido más profundo. Estar destituidos de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es la misma vida en todo su sentido. La justicia de Dios que revela su gloria. Los malos, Satanás, los demonios. Dios revela su gloria al juzgar al malvado, al condenar a Satanás, a los demonios. Él revela su santidad, su perfección, su bondad. Cuando hay tantos mentirosos, ladrones, adúlteros y tantos, todo lo que sea malvado. Esos malvados no se quedan de alguna forma en el olvido, sino que realzan la gloria de Dios. Porque Él es justo y será glorioso al juzgar a los malos. ¿Está obligado a salvar a alguno? No, no está obligado a hacerlo. Él estaría haciendo lo que corresponde con todos sus atributos si decidiera condenarlos a todos. No hay ningún inocente, no habría ningún inocente. Pero ahora vemos a Cristo, la imagen de Dios, Jesús, como su nombre humano, Cristo, su título, y el Hijo de Dios, hablando en términos de la eternidad, de su identidad eterna como el Hijo de Dios. Dice Hebreos 1:2 que Jesús es el resplandor de su gloria. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, Adán y todos nosotros nos hemos quedado cortos en eso. Hay uno que es el Hijo de Dios desde la eternidad, que es el reflejo exacto de su gloria y de su imagen, que se llama Jesucristo. Y yo digo que el Evangelio se trata en última instancia de la gloria de Dios y de la gloria de Cristo. Quisiera que fuéramos a 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Vamos a leer el versículo 3. Dice, si nuestro evangelio está aún encubierto,
Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se podría decir que el evangelio que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el Señor Jesús, como resplandor de la gloria de Dios, no solamente vino a morir en la cruz por nuestros pecados, sino que Él vino a vivir una vida como debería vivirse, cada segundo de la vida, para la gloria del Padre. No buscaba su propia gloria, el mismo Hijo de Dios. No mi voluntad, sino la tuya, decía Cristo. Y así puede vivir y debería vivir cada persona para realmente vivir. Así puede vivir un niño, porque de hecho el Señor Jesús también fue niño y vivió la niñez, mostrándonos cómo glorificaba al Padre. Pero su muerte en la cruz, ¿recuerdan que era la muerte desde la óptica de la gloria de Dios? Estar destituido de la gloria de Dios. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, Él sufrió la muerte en todo su sentido, destituido de la gloria de Dios. Eso fue sufrir el peso de todo el infierno. Ser destituido de la gloria de Dios. Y el Señor en la cruz clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él siempre oraba al Padre como Padre, pero esa es la oración en la que dice Dios mío, para que tú puedas llamar a Dios Padre. Y también podemos hablar de que esa muerte y resurrección de Cristo para nosotros significa, los que ponen su fe en Él, significa la vida eterna. Para alguna gente cree que la vida eterna es escapar del infierno. No, qué listo soy yo sí no me voy a ir al infierno, yo voy a creer en Cristo y me voy a ir para el cielo. ¿Eso es? ¿Irse al cielo? ¿Escapar del infierno? Creo que no estamos entendiendo. ¿Se acuerdan que era la vida en toda su expresión? Es la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben qué es la vida eterna? Ser restituidos a la gloria de Dios en Cristo. Esa es la vida en todo su sentido. Por eso el Señor en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No hay Dios verdadero sin Cristo. No podemos conocer a Dios sin Cristo. Eso es impresionante, porque aún la vida eterna toma sentido porque la vida es Él mismo. Es ser traído a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a pesar de que nuestra salvación está en medio y es necesaria para poder llegar a tener vida eterna, la salvación nuestra no es el fin de todo. Por mucho tiempo yo pensé, se trata de mi salvación, se trata de que otros se salven. Como que ese es el punto de todo, salvar las personas. Pero la salvación es un medio para la gloria de Dios. No es un fin la salvación nuestra. De hecho, es un medio extraordinario para mostrarnos esos aspectos de su gloria que no podríamos ver de otra forma. Porque en el Evangelio Él es justo y también es amoroso. Y es glorioso en su santidad, en sus perfecciones, en su inmutabilidad. Nos está mostrando su amor de una manera que no podríamos nunca jamás entender si no fuéramos salvados por la obra de Cristo y por gracia. Por eso Pablo en Efesios, cuando habla en Efesios 1, que él habla de la alabanza de la gloria de su gracia. En el Evangelio podemos ver la gloria de Dios desplegada impresionantemente. Porque yo digo, sí, yo puedo entender cómo el Señor en su gloria juzgaría al mundo con justicia y con santidad y perfección y amor perfecto. Pero lo que casi no puedo ni entender, de hecho no entiendo, es cómo puede salvar a pecadores por su gracia y en Cristo. Eso me da motivos a mí para darle gloria con toda mi vida y para reconocer su bondad y sus atributos de una forma que no podría entender de otra manera. El Señor ha hecho toda la historia, aún la historia como la conocemos así, con una caída, con una maldición, con muerte, con sufrimiento, con Satanás. Todo eso lo ha hecho con un propósito que nos permite ver su gloria en cada detalle. Aún hasta la esperanza futura de las cosas tienen que ver con la gloria de Dios, con ver la manifestación. No es que su gloria aumente, acuérdense de esto, sino nosotros poder ver y que la creación misma pueda experimentar la manifestación de su gloria que llegue a alcanzar hasta todo rincón del universo y del cosmos. La enfermedad, los desastres, la maldición de toda la creación, el cáncer. ¿Cómo eso encaja con la gloria de Dios? Porque todo eso hace que haya esperanza. Todo eso hace que toda la creación aúna gima
anhelando ver cómo ese glorioso evangelio también se extiende al cosmos mismo y es reconciliado, es renovado, es, por así decirlo, glorificado, una gloria venidera. Entonces, todas las cosas difíciles que ocurren en este mundo, lo que hacen es como si, yo digo, como una especie de globo que uno está inflando y está metiéndole al globo de la esperanza. Una esperanza que todavía no vemos, pero aguardamos y cada vez se hace más grande, y entre más sea el sufrimiento y más sea el dolor, más grande es nuestra esperanza de ver la manifestación de la gloria de Dios en el evangelio cada vez más en nuestra resurrección, por ejemplo, en un nuevo cielo, una nueva tierra, por ejemplo. Y en ese sentido, nuestra esperanza no es volver a Génesis 1 o a Génesis 2, al Edén. Nuestra esperanza no es regresar a Adán. Nuestra esperanza es Cristo a un nuevo cielo, una nueva tierra, algo que es más glorioso, algo que realmente está más perfecto porque Cristo ya vino y Cristo reconcilia todas las cosas en Él. Y eso para la gloria de Dios. De hecho, me impresiona cuando en Apocalipsis, obviamente alegóricamente porque es un libro apocalíptico, cuando se describe cómo sería la ciudad celestial, entre comillas, o ese estado de restauración de las cosas en donde no se necesitará luces, sino que el resplandor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por así decirlo, es tan abrumador que no necesitaríamos luz. Y para terminar, ese es el cuarto punto, y es la gloria de Dios y la iglesia. Ahí en 2 Corintios, donde estamos, vamos a leer el versículo 7, y ahí vamos a terminando ya. Versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Se acuerdan lo que veníamos leyendo? Que Dios ha resplandecido en nosotros el conocimiento de su gloria en el rostro de Cristo. Lo que sigue inmediatamente es que eso lo tenemos nosotros como vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese tesoro es el evangelio de la gloria de Dios que se ha revelado en Cristo. Y esto, como les decía, es más que cantar alabanzas el domingo o predicar el evangelio o tener un tiempo devocional, es vivir para su gloria cada segundo. Eso es vivir realmente. Eso es existir por la razón por la que debes existir, por la que fuiste creado. Eso es el gozo más grande que pudieras experimentar en tu vida, independientemente si las circunstancias no te darían para gozarte. Y digo, este propósito se cumple en la iglesia y a través de la iglesia porque son el pueblo que está siendo conformado a la imagen de Cristo, quien es la imagen de Dios, quien es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces la iglesia, la que ahora dice, el Señor le dice, vayan por todo el mundo, como una especie de Génesis 1, otra vez diciéndoles, váyanse por todo el mundo y anuncien este evangelio. De hecho, síganse multiplicando porque eso no ha parado. Porque déjeme decir, la iglesia también crece por hijos biológicos, que el Señor está haciendo una descendencia para Él. El pueblo de Dios, la iglesia, y eso le da sentido a la misión, la tierra que se va llenando del conocimiento y de la gloria del Señor. No toda la humanidad, pero sí la iglesia en medio de la humanidad. Eso suena parecido a Génesis 1:28, en donde iba a haber personas, pero ahora conformadas a la imagen de Cristo, hasta que regrese. Y de hecho, el estado final de todas las cosas, un cielo nuevo y tierra nueva, viviendo para la gloria de Dios. Saben, hace poco estamos cumpliendo años, estamos como en los 30. O sea, yo, mis hermanos, mis cuñados, estamos como todos ahí en los 30, en la crisis de los 30. Y algo interesante en la crisis de los 30 es que uno empieza a pensar, uy, ¿cómo que he hecho con mi vida? Como que yo pensé que a esta edad ya había hecho más cosas. Estoy desperdiciando mi vida. Y empieza uno como a decir cuál es el estándar, o sea, cómo debería medir si estoy viviendo como debería o no. Y eso uno dice, no, es que a esta edad ya pensaba tener 3 hijos y no tengo ni uno, por ejemplo. Otro dice, no, a esta edad ya pensaba ser rico y estoy más fregado, por ejemplo. Bueno, lo que sea. ¿Cómo medir eso? ¿Cómo medir en qué momento realmente lo estás logrando? ¿Tiene que ver con la edad? Si por ejemplo una persona muriera hoy, que tenga 12 años, ¿fue una vida fracasada? ¿Cómo mides eso? Si no se alcanzó a casar, no se alcanzó a tener hijos, no alcanzó a cumplir sus sueños. ¿Cuál debería ser ese estándar de nuestro día a día? Que si muriéramos esta noche tú pudieras decir, viví para la gloria de Dios este día. Y no tengo nada que estar esperando para hacer después. Porque lo que este día debía vivir, lo viví. Y es vivir para la gloria de Dios sería el estándar de todas las cosas. Y eso es sencillo.
amando, dependiendo de Él, agradeciéndole a Él, queriendo agradarle en todo lo que hago, todo lo que soy, mis pensamientos, queriendo conocerle más, amando a mi esposa, a mis hijas, haciendo mi trabajo como para el Señor. No sé, a los que son hijos y no se han casado o no están en esos temas de adultos, ¿cómo podrían ustedes vivir para la gloria de Dios ese día? ¿Podría describirse su vida como se describe la vida del Señor Jesús después de los 12 años y estaba sujeto a sus padres? ¿O estaba rebelde a sus padres? Y por eso quisiera terminar con esta idea, y es que la gloria de Dios engloba todo y nos saca por encima de nosotros mismos, por encima de la historia del tiempo y el espacio. Nos permite ver la muerte, la vida eterna, el evangelio, la persona misma de Dios, nuestra propia vida diaria, nuestros roles como seres humanos, no solamente cuando venimos a la iglesia o hacemos algo espiritual o ministerial, sino que eso lo envuelve todo en nuestra vida. Y por eso mi exhortación, mi llamado para toda la iglesia es que vivamos para la gloria de Dios en nuestra vida y en nuestro mensaje, porque el mensaje no se quita. Necesitamos seguir proclamando el evangelio de la gloria de Dios en el rostro de Cristo, porque no hay esperanza fuera de Cristo para la humanidad, ni para nosotros. Vamos a hacer un resumen. Primer punto que vimos, ¿cuál era? Ayúdenme a recordarlo. ¿Cuál? La gloria del Dios Trino. Luego, ¿qué vimos? En lo creado. Luego, en el evangelio de Cristo. Y por último, y la gloria de Dios en la iglesia, como ese pueblo que está siendo transformado a la imagen de Cristo para la gloria de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque no nos dejaste a la deriva, ni siquiera intentando deducir las cosas por nosotros mismos o centrados en nosotros mismos y en nuestra propia vida, en nuestras pequeñeces. Gracias porque nuestras pequeñeces toman sentido cuando lo vemos a la luz de tu grandeza, de tus propósitos, de tus perfecciones. Gracias porque en Cristo tú nos has encontrado. Por el Espíritu nos has convencido. Nos has traído a la comunión con el Dios único y verdadero, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias porque esas son cosas demasiado maravillosas para pensarlas, aún para intentar entenderlas. Pero gracias porque nos las has revelado. Porque has iluminado en nosotros el conocimiento de tu gloria en el rostro de Jesucristo. Nuestro anhelo más profundo es que tú nos enseñes cada día a vivir siguiendo los pasos de Cristo, viviendo para la gloria tuya, no buscando nuestra propia gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir con ese propósito más alto en cada aspecto de nuestra vida, a no menospreciar ningún detalle y a vivir para ti como tú lo mereces. Una vida digna del llamamiento que nos has hecho, del Dios que eres tú, del evangelio que nos has rescatado. Gracias por quien eres, por lo que has hecho por nosotros, por cómo nos has dejado ver tu majestad y tu gloria en lo creado, también en nosotros como humanidad, pero sobre todo en el evangelio, porque podemos ver tu amor y tu justicia, podemos ver tu santidad y tu rectitud, tu misericordia y tu gracia, tu inmutabilidad, tu perfección, tu gloria. Gracias. Y oramos que tú sigas edificando nuestras familias, que podamos ser personas desde corta edad hasta avanzada edad, en el rol que tú nos hayas puesto, podamos vivir como Cristo. No nuestra voluntad, sino la tuya. En cada cosa, ese es nuestro anhelo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.